pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Con quién tenemos paz para con Dios? ¿Por medio de quién? Eso está claro en nuestras mentes, ¿cierto? Muy bien. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes, la gracia de la salvación. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, o sea, nuestra resurrección futura, y además el retorno del Señor Jesús. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Gracias a estar justificados pues para con Dios, además las vicisitudes o problemas que tengamos transitorios en esta vida temporal, también están abarcadas dentro de esa reconciliación que hemos tenido con Dios, y nos da la fortaleza para que en las tribulaciones, esas tribulaciones produzcan en nosotros la paciencia, la expectativa de la espera. No voy a entrar en forma porque ya lo vimos la semana pasada. Y esa paciencia que nos lleva a esperar prolongadamente, hay una certificación llamada prueba delante de Dios que le dice: Señor, es que no importa lo que está ocurriendo acá, yo te estoy esperando a ti, que vengas de allá para llevarme contigo a la eternidad. Y entonces esa prueba nos da una esperanza, que es lo que estamos ahora abordando. Y la esperanza no avergüenza, diga eso conmigo: la esperanza no avergüenza. En ninguna parte de las Sagradas Escrituras usted va a encontrar que el Señor Jesús o el Padre o el Espíritu Santo regañaron a alguien por creer en Él. Jamás. Y dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. No el odio, sino el amor. En esa parte de dispensación de Dios hacia los hombres, que es la justificación, esa justificación es hecha por amor. Nuevamente nuestro versículo: porque tanto odió Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, ¿verdad? Porque tanto amó Dios, es un mensaje de amor. Esto es una situación de amor, ahorita la veremos mejor. Y ese amor ha sido derramado en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestras conciencias, por el Espíritu Santo, que es la persona de la Trinidad, que nos ha sido dada como arras, la garantía de ese pacto que hemos hecho con Dios. Dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, entiéndase pecadores, impíos, a su tiempo murió por los impíos. El Señor no esperó a que nosotros cambiáramos para morir por nosotros, sino que Él murió por la raza humana sin que ésta cambiara. El apóstol, usando de la dialéctica, dice algo simpático. Ciertamente, y ya comparándonos a nivel humano, póngase usted en esta situación, pregúntese: ¿por quién sería yo capaz de morir? Le garantizo que debe ser por alguien que, así no sea bueno, por lo menos ama. Que así no sea una persona llena de virtudes, por lo menos está tan dentro de su corazón que usted es capaz de interponerse a una bala para que no le alcance a él o a ella. Dice: ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por alguien bueno. Y dice la Escritura: mas Dios muestra nuevamente ¿su qué? ¿Su qué? Su amor para con nosotros, y se incluye como humano, en que siendo aún pecadores, y éramos pecadores porque habíamos nacido ¿bajo qué? Bajo pecado, Cristo, el ungido, murió por la raza humana. No porque éramos buenos, sino precisamente porque éramos re malos. Y dice la Biblia en el versículo 9: pues mucho más, es decir, teniendo esa garantía de la justificación en Cristo Jesús, como el enviado de Dios para reconciliar a la humanidad con Él, porque lo que Él inicia lo termina, porque Jesús es el autor y consumador de la fe. La fe no para conseguir carro o nevera, sino la fe para creer en la obra completa de justificación y expiación que inició el Padre, que ejecuta el Hijo y que da como garantía el Espíritu Santo. La Trinidad dando certificado de que lo que ella inicia, lo termina. Dice: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, sangre preciosa, por Él seremos salvos de la ira. Hay un juicio pendiente con la humanidad, porque Dios en su justicia
no solamente reconcilia a la raza humana, sino que debe sancionar el pecado en aquellos pecadores que no se arrepintieron, aprovechando esa compensación que Dios nos da, naciendo de su propio corazón por amor, para entregar a su Hijo como pago para que nosotros pudiéramos ser reconciliados con Él. ¿Me he hecho entender hasta ahí? ¿Están conmigo, cierto? Y dice, en este versículo 5, capítulo 5, perdón, se fracciona el capítulo y miren lo que va a empezar. Él viene hablándonos, el apóstol, acerca de la obra completa en Cristo Jesús. Y dice que nosotros éramos enemigos. Diga conmigo, enemigos. Voy a ir un poco rápido porque necesito llegar al punto. ¿Por qué éramos enemigos? Porque estábamos destituidos ¿de quién? De la gloria de Dios, de su comunión con Él. Al haber caído de su presencia, nos habíamos constituido como raza en enemigos del Padre, en enemigos de Dios. Porque si siendo enemigos, aún en ese momento, en ese estado de enemistad, Jesús viene a reconciliar. Él no espera una obra de arrepentimiento de parte nuestra, porque hasta lo mejor de una persona caída es malo ante los ojos de Dios. Cobra vigencia el versículo de Isaías que dice, la mejor de tus obras es como un trapo de inmundicia. Mira al lado, dígale, trapo. El trapo de inmundicia era el que las damas usaban para su periodo menstrual. La mejor obra de un ser humano caído, la mejor bondad de una persona que en su primer nacimiento, nacida bajo pecado, le pueda llegar a hacer pensar que tiene algo bueno que brindarle a Dios, es más mala que el mismo asesinato. Entonces, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios y tenía que mediar muerte, ¿la muerte de quién? ¿La muerte de quién? De su Hijo, mucho más. Entonces, él dice, ha enumerado 3 o 4 cosas del verso 1 al 9 de estar ya justificados con respecto a Dios, pero hay más, dice él, dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios y estando en enemistad, Él viene, por la muerte de su Hijo nos reconcilia, estando ya reconciliados, tan linda esa palabra, diga conmigo, reconciliación, fuerte, reconciliación. Recuerde que para perdonar se necesita uno, pero para reconciliar se necesitan 2. Entonces dice, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Es decir, si en su muerte fuimos justificados, en su resurrección, al ser resucitados, porque si en Cristo Jesús y con Él estamos juntamente crucificados, con Él fuimos juntamente sepultados, con Él entonces seremos juntamente ¿qué? Resucitados. Esa es nuestra fe. Y hay esa resurrección que está a la distancia, aún en el que este cuerpo mortal será revestido de inmortalidad, esto corruptible de incorruptible, esto terrenal será revestido de celestial. Sí, está ya en nuestro espacio-tiempo, pero hay una resurrección instantánea, y es decir, lo que quiere decir la sanción de la cruz es: morí al pecado en Cristo Jesús, pagué la cuenta, Él pagó la cuenta conmigo, y al pagarla Él, la pagué yo porque Él pagó por mí. Entonces, ¿qué queda con este resto de vida después de haber creído en Cristo Jesús y de todo esto que estamos hablando como su doctrina? Dice, estando reconciliados seremos salvos por su vida. Diga conmigo, resurrección. Entiéndase ahí que uno resucita para algo, ya no para volver. El tiquete que compramos, el tiquete que recibimos al creer en esta doctrina que predicamos, es solamente hacia el futuro. No tenemos ya lugar al retorno. No hemos sido resucitados a una nueva vida para volver a las andanzas de antes. Él hace un preámbulo antes del capítulo 6 y dice, y no solo esto, sino que también nos gloriaremos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo. Mire qué lindo esto. Por quien hemos recibido ahora la ¿qué? La reconciliación. De allí que un creyente que no sea ministro de reconciliación después de haber creído en Cristo Jesús y ser identificado con Él en su muerte, ser identificado con Él en su... Mire lo que les voy a decir, amigos, puede descerebrar a algunos. No cabe que un creyente, después de haberse identificado en Jesús con su muerte, con su sepultura y con su resurrección, se levante ahora a dar un mensaje diferente al de la reconciliación. Segunda de Corintios capítulo
3, 4 y 5 dicen que somos ministros de reconciliación, somos embajadores que le suplicamos de parte de Dios a la gente que se reconcilien con Dios, y que la gran noticia que les tenemos a aquellos que solo han nacido una vez, nosotros los que hemos nacido por segunda vez, es que Dios ha decidido en su gran bondad infinita pasar por alto todos sus pecados, toda su vida de pecados, y que en Cristo Jesús sean reconciliados para tener una nueva vida, es decir, un nuevo nacimiento. ¿Me hago entender, amigos? Entonces, ahora lo que el apóstol nos va a mostrar es algo interesante. Quiero mostrárselos. Si uno nace de papá y mamá, por haber nacido de papá y mamá, que nacieron de Adán y Eva por el linaje, ¿nacieron bajo qué? Bajo pecado. Entonces, si nacieron bajo pecado, ¿cometen qué? Pecados. Esos pecados tienen diferentes aspectos. Romanos nos presenta en el capítulo 1 casi 23 direcciones, especializaciones, ramas del pecado, en las que todos caímos, tanto los que son gentiles como los que son judíos, porque toda la raza humana está destituida de la gloria de Dios por cuanto todos pecaron. Entonces, lo que viene a continuación es algo tremendo. Es la respuesta a la pregunta que si no nos hemos hecho, por lo menos la presentimos. Hay una pregunta en nosotros que siempre ha estado desde nuestro primer tetero. La primera es, ¿qué hago yo aquí? La segunda es, ¿por qué soy yo así? La primera es, ¿qué hago yo aquí? Y empezamos a buscar un norte. Y la segunda es, ¿por qué soy yo así? La primera buscando una dirección, la segunda buscando una explicación. ¿La explicación a qué? ¿Por qué si yo no quiero asesinar, asesino? ¿Por qué si yo no quiero mentir, miento? ¿Por qué si quiero estar calmado, tengo ira? ¿Por qué si no quiero robar, robo? ¿Por qué si no quiero envidiar, envidio? ¿Por qué si no quiero fornicar, fornico? Y para acabar de ajustar, llega el Señor y dice que la fornicación no es solamente llegar al acto, sino pensar en él. Queda uno peor. Entonces, vienen una cantidad de soluciones desde el punto de vista del primer nacimiento. El ser humano trata de buscar soluciones en sus propias fuerzas, y entonces dice, bueno, esa conducta se llama pecado. Pero no podemos llamarla pecado en este orden del primer nacimiento, porque llamémosla problemas de la personalidad. Entonces, a aquellos que roben los tenemos que sancionar. ¿A dónde los tenemos que meter? ¿A dónde los tenemos que meter? A la cárcel. Y si podemos entonces ejecutar al que mata, entonces pongamos con validez la pena de muerte, y el que mate pues será muerto. Si usted ve los códigos penales de los diferentes países y en todas las épocas, más o menos son así. Pero también entonces vienen conductas que no son, pues por una envidia, ¿por qué va a meter a alguien a la cárcel? Pero necesito enderezarlo. Al fin y al cabo, el objetivo de una persona que va a prisión es resocializarla. Pero entonces cuando esa persona sale, si cumple la pena, a veces la misma institución a donde lo llevan se convierte en una universidad para especializarlo más en el área y que no lo vuelvan a coger cuando salga. O sale y no lo hace porque le da miedo que lo vuelvan a meter allá. Pero hay conductas que el ser humano ¿están conmigo, mis amigos? Hay conductas que el ser humano comete, por ejemplo, como la envidia. ¿Por qué vamos a meter a alguien por envidia? La casa estaría lleno, ¿sí o no? Tendríamos que cercar el país. Entonces dice, no, vamos a estudiar, porque al ser humano lo tenemos que sacar de ahí. El ser humano puede, alguna cosa buena tiene que tener. Vamos entonces e ideémonos materias de consejería. Y entonces, si mi hijo o mi hija tienen alguna conducta que es muy impropia para nuestro entorno social, entonces llevémoslo al profesional X para que me lo aconseje, me lo dirija, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el asunto que Pablo va a abordar acá no es ponerle pañitos de agua tibia a una humanidad caída, sino que dice, el asunto con la humanidad es que no tiene solución. Mira al de lado y dígale, ay, ay, ay. Es decir, es como usted tomar una vasija de barro y poner en ella un recubrimiento de oro. Esa vasija jamás dejará de ser de barro. Rómpala y barro seguirá siendo, porque el ser humano ha nacido caído desde los primeros padres que desobedecieron. ¿Están conmigo, amigos?
Entonces Pablo, por eso entra. Este capítulo sería en la panacea en todos los lugares de enseñanza, en donde se quiera filosofar, se quiera dialogar sobre el asunto de la humanidad. Pablo lo entona de una manera muy sencilla, pero es tan profunda que de lo profunda, a veces hay cosas tan profundas que como uno no las puede ver, mejor sigue derecho. No nos metamos ahí. El capítulo 5 es así. Entonces Pablo dice, vamos a mirar cuál es el problema, vamos a darnos cuenta que no tiene solución desde el punto de vista de los hombres, pero sí hay una desde el punto de vista de Dios. El capítulo 5 entonces se convierte en algo que amarra lo uno con lo otro, digámoslo así, permítame llamarlo problema con la solución. Y dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, diga conmigo, pecado. Note que está en singular, no dice pecados. De hecho, está hablando de que el pecado como tal, la entidad llamada pecado, entró por un hombre a la raza humana. A esta altura usted y yo sabemos que es Adán. Y él lo explica de esta manera. Mire, déjese de preguntar desde el momento en que usted nació. Bueno, y llegamos a la conclusión de que una congregación también puede estar llena de personas nacidas por una sola vez, ¿o no? ¿Sí o no? Y para tener esas personas nacidas por una sola vez en la congregación hay que predicarles ¿qué? Añadiduras. Cómo conseguir plata, cómo conseguir marido, cómo conseguir mujer, cómo conservar la plata, cómo conservar el marido y cómo conservar la mujer, cómo. Y ocurre algo tremendo. Si yo soy un nacido por primera vez, no por segunda vez, estoy en una congregación y estoy dirigido por personas que solo han nacido una vez, pero que han estudiado muy bien el asunto, porque el asunto con el que nace una sola vez y encuentra la Biblia, se encuentra con una guaca. Diga conmigo, con un tesoro. Pero no sabe cómo gastárselo, porque él solo sabe gastárselo en el primer nacimiento con su mente carnal, y empieza y dice, bueno, aquí está, y arranca a leer Romanos. Y se encuentra con Dios el Padre y dice, wow, Dios el Padre. Y se encuentra con Dios el Hijo y dice, uy, Dios el Hijo. Y se encuentra con el Espíritu Santo y dice, Dios Espíritu Santo. Y ahora, ¿cómo le explico yo esto al mundo? Porque el ser humano quiere explicar. Y dice, ya sé, tengo que seccionar esto. Al estudio del Padre lo llamaré teología. 30 meses de teología. Y padrelogía. Correcto. Luego vamos, se llama Cristo, entonces llamémoslo Cristología, otros 9 meses de Cristología. Mire pues a dónde voy. Y entonces llegamos al Espíritu Santo y resulta que hay que llamarlo neumatología y otros 9 meses de neumatología. Pero entonces se sigue leyendo, por ahí encuentra que hay unos ángeles y dice, entonces llamémoslo angelología. Y entonces se encuentra con el asunto del pecado y va e investiga con un poquito de intelecto y se da cuenta que en griego es amartio y dice, llamémoslo amartiología. Y después entonces y así se le va. De manera que cuando me encuentro a alguien nacido por primera vez dentro de la congregación, o a alguien nacido por segunda vez que se equivocó, pero yo lo abordo desde mi primera vez, mira lo que voy, le digo, ¿sabe qué? Usted lo que tiene está poseído. Sí, usted es un poseso. Va, por favor, al salón de posesiones, ¿sí? Y allá lo van a desposeer. Y si le quitan la visa, bien. Pero el asunto suyo es que mira mucho a las muchachas, ¿no? Venga, usted se ha puesto a investigar quién fue su papá. Eso debe ser una maldición generacional, ¿correcto? Una iniquidad. Y entonces eso tenemos que llevarlo a una regresión, ¿sí? No lo llaman regresión porque es brujería, sino vamos a ir investigando hasta que era serpiente, y entonces ahí lo vamos volviendo hasta que usted se le borre eso de ahí. No se trata de eso. Pablo dice, el problema, el asunto no es ese. El asunto con su genio no es que su mamá planchaba la ropa con la mano de lo brava que era, y por eso usted es peor. El asunto no es que su abuelita, su tatarabuela iba donde los brujos y por eso usted cada vez que una escoba le provoca montarse en ella. No, eso no es así. El asunto no es que sus abuelos eran corsarios y eran piratas, ¿cierto? Y entonces cada vez que veían un banco lo atracaban y por eso usted se le mete la plata ajena en el bolsillo. Ese no es el asunto. Esos son pañitos de agua tibia, cursillos. Dice, por tanto, como el pecado entró en el
mundo por un hombre y por el pecado ¿la qué? Porque ¿cuál es la paga del pecado? La muerte. La muerte no entró porque la ley dijo todo el que peque morirá. La muerte entró porque el hombre pecó y al entrar el pecado, ciertamente el hombre ¿qué? Murió, porque el Señor les dijo, el día que coman de ese árbol que les he dicho que no coman, ciertamente ¿qué? El asunto acá de Pablo es un puntapié en la cola a los que defendían la ley como origen de todo, y les dice, les voy a mostrar que el asunto con el pecado y la consecuencia de la muerte no viene ni siquiera de la ley mosaica, sino que en el jardín el Padre, no había ley, les dice al hombre y a la mujer, de todos los árboles del huerto pueden comer, pero si aquel que se llama el de la ciencia del bien y del mal comen, el día que de ese coman, ciertamente ¿qué? Morirán. Entonces no había ley mosaica, el asunto empezó antes. Lo lindo con Pablo, que siendo judío de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día, fariseo de secta, irreprensible en cuanto a los cumplimientos de ese ordenamiento, es que él, siendo judío, ya renovado por el segundo nacimiento, entiende y va más allá. Diga conmigo, más allá. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Mi asunto no empezó de venganza en el colegio cuando los compañeritos del lado me empezaron a decir que era muy feo. Y entonces me quedé con eso. Yo soy feo y usted es la mujer más linda del mundo, pero resulta que como le dijeron fea, usted se siente fea y empieza a hacer una cantidad de cosas y se pone las orejas en un lado, se pone lo otro en lo otro y no encuentra la forma. El asunto no empezó ahí, diga conmigo, no empezó conmigo. La gran respuesta es que el asunto no empezó conmigo. Y entonces pasemos a la siguiente generación de la nuestra y sale un hijo o una hija o varios más torcido que las subidas en Telena, ¿sí? Y uno empieza a decir, ¿yo qué hice? ¿Qué estaré pagando? Y si de pronto su esposa o su esposo van y hablan con sus papás y le dicen por allá, y así era el chiquito, vio, es por culpa que suya. No, el asunto no empezó ahí. Pablo dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó ¿a quiénes? A todos los hombres, por cuanto todos ¿qué? Pecaron. Permítame asimilar esto de la siguiente manera. El escritor a los hebreos les dice a los hebreos, explicándoles acerca de la gracia y también de la ley y del orden de Melquisedec, les dice que Abraham le entregó el diezmo de todo a el sacerdote Melquisedec, que no tiene ni principio, que pues no se sabe dónde salió, pero que era el sacerdote de paz, el rey de Salem, el rey de justicia. Y sin duda el mayor bendice al menor, porque después de que Abraham le entregó el parte del botín, él lo bendice y le da pan y vino. Como la ley vino 430 años después con Moisés, y con Moisés se inauguró el sacerdocio levítico, los levitas eran los encargados de recibir los diezmos. Entonces les dice el escritor de los hebreos a los hebreos, les dice, en Abraham estaba diezmando Leví a Melquisedec, que no es de ninguna tribu. Por lo tanto, lo que está queriendo decir es que la descendencia de Abraham tiene los beneficios de Abraham en su relación con Melquisedec. Entonces, ese mismo parámetro, permítame llevarlo acá. Cuando Adán y Eva, estando en el jardín, hacen el asunto como somos linaje de ellos, diga conmigo, somos linaje de ellos. Al ellos hacer eso, nosotros que estábamos en su genética, también al hacerlo ellos, lo hicimos nosotros. Mira al de lado, dígale, ay, ay, ay. Entonces dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos ¿qué? Pecaron. Diga conmigo, todos pecamos. Ahora, ¿todos pecamos? No, ¿quién pecó? Pero ¿quiénes recibimos la consecuencia? Prueba de eso es que todos hemos ido al funeral de alguien, cercano, lejano, querido, odiado, pero hemos ido. Y les tengo una noticia, si el Señor no viene antes y somos Transformers, irán al de nosotros. Irán al de nosotros, porque la paga del pecado, ¿cuál es? La muerte, inicialmente la física, después la eterna. Al igual, entonces dice, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos
pecaron. Entonces, no se trata de cómo me consigo una licuadora. Pablo no empieza desde cómo pago el arriendo. Pablo no empieza de que me voy a quedar solterón. Pablo no empieza diciendo cómo cambiar de carro. Pablo no dice el asunto es que todavía usas pantalones botacampana y ahora son botatubo, hay que cambiarlos. Pablo no dice como eres fea después serás bonita. No, él no empieza, diga conmigo, no empieza ahí. Entonces dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo. ¿Cómo así? Sí, Señor, lo acabamos de explicar. El pecado no inició cuando se sancionó en Moisés, sino que inició inclusive cuando no había ¿qué? Ley. Muy bien, pues antes de la ley había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley, no se inculpa del pecado. No es que no haya pecado, sino que no se sanciona. Entonces hubo un espacio entre Adán y Moisés, que matar sí era matar, pero no era sancionado. Que odiar no era pecado, pero no era, sí era pecado, pero no era sancionado. Que robar sí era pecado, pero no era sancionado porque no había ¿qué? Ley. Muy bien. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, aunque no había ley que sancionara el pecado como pecado, pero sí era pecado, aunque no había ley que dijera que era pecado. Wow. No obstante, ¿cuál era la consecuencia de pecar? La muerte. Efectivamente dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Claro, el hombre estaba diseñado para ser eterno. Al ser sacado del jardín, empezó a morir porque dijo, el día que de él comiere ciertamente ¿qué? Entonces empieza con Matusalén, en 969 años, si mal no estoy, va bajando por ahí como, en fin, en Génesis capítulo 6 le baja en la edad a 120 y en el Salmo 90 ya vamos en 70 u 80 años, aunque algunos son persistentes y llegan hasta 116 como una señora hace poquito. Entonces dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. ¿Qué hizo Adán? ¿Comió de dónde? ¿De cuál árbol? De la ciencia del bien y del mal. Por eso murió. Pero a nosotros se nos trasladó la muerte, consecuencia de esa transgresión. Ahora, nosotros ni sabíamos que existía el árbol de la vida cuando empezamos a pecar. Usted y yo nacimos bajo pecado y arrancamos por la autopista que elegimos. Y algunos tan guapos por las 21. Entonces, aunque no pecamos a la manera de transgresión de Adán, sí cometimos pecados, pero además heredamos la consecuencia del pecado, que es la ¿qué? La muerte. ¿Estamos aquí, amigos? Y ahí, Fred, ¿usted por qué está hablando de eso? Porque es que el asunto es ese. O sea, el asunto real del asunto, de todo el asunto, es ese. Para acabar de ajustar, usted y yo llegamos a este planeta y nos enamoramos. Diga conmigo, nos enamoramos. ¿Cómo es de lindo el amor, sí o no? Hasta que uno descubre que no. ¿Por qué? Porque el amor del ser humano es limitado. El único amor ilimitado es el que hemos visto del capítulo 4, el 3, porque tanto amó Dios al mundo que envió, e inclusive amó tanto que fue capaz de morir por el que no lo quería, por el enemigo. Que yo ame mucho, pero vaya a morir por el que no, mejor lo mato, ¿sí o no? O no dice, si tal cosa te mato. ¿Por qué? Porque te amo. Lo que está diciendo es, no soporto que no te dejes amar como a mí me da la gana. Dios no nos ama de esa manera. Por eso dice, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Ahí viene. Diga conmigo, el que había de venir. Es decir, el modelo Adán está out, está obsoleto. No sirve para tener relaciones con Dios porque fue destituido ¿de qué? De la gloria. Diga conmigo, fue destituido de la gloria de Dios. Entonces Dios nos dice, vamos a remendar a Adán. No se puede, porque Adán es la primera ¿qué? Creación. Un aplauso para Alvarito, por favor. La primera creación, ¿qué pasó con ella? Falló, diga conmigo, falló. Entonces Dios nos remienda a Adán. Dios dice, ¿sabe qué? Voy a hacer una nueva creación. Voy a hacer una nueva creación. El diablo a todas estas no ha aparecido por ahí porque está más enredado, como el diablo no ha nacido ni la primera vez. Entonces, el asunto es con él empieza como a tratar de, no lo busque, no lo va a encontrar.
No lo va a encontrar. Dice, el cual es figura del que había de venir. ¿Cuál era el que iba a venir? ¿Quién vino en semejanza de hombre? ¿Quién fue el único que, habiéndose hecho hombre, no nació bajo pecado? Bien, aguánteme ahí. Entonces les decía que nos enamoramos. Vuelva conmigo. Nos enamoramos. Francisco y Norma se enamoran. Él la miró, ella lo miró. ¿Sí? Y por ahí andan las consecuencias, ¿cierto? Oh, pues. Pero él y ella nacieron bajo ¿qué? Bajo pecado. Entonces ahora, si no nacen de nuevo, además de haber nacido ellos bajo pecado, ahora tienen que lidiar con los pecados de los ¿qué? De los dos. Y él se aguanta los de él, pero los de ella no. Y eso es como un flato. Uno se aguanta el de uno, pero el de otro eso es terrible. Entonces, y ella lo mismo, pero ella lucha porque es que ella lo quiere. Ya está más tragada que media en fin, dice, yo le paso, y yo le paso, pero a la vez sí, no le paso. Entonces, hay un conflicto, diga conmigo, conflicto. El ser humano no entiende por qué es así, pero es así. El tipo hizo todas las terapias de no robarás. Nada, échese ají en los dedos y pruébeselos antes de coger a la plata. Y nada, se vuelve tolerante al ají. Y la plata va acá, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque no hay solución. El ser humano no tiene. Pero yo tomo agua y verá. Dios dice, pero el don, diga conmigo, don. Este no es don Francisco, no. Don aquí es regalo. Recuerde que Dios dones a los hombres. Pero el don más grandioso que el Padre nos ha dado, que la Trinidad nos ha dado, es enviar a Cristo, al Hijo. Entonces dice, como Adán falla y cae y peca y la muerte entra y todos mueren, y la ley solo consagra ese desastre, la ley lo que hace es ponerle los títulos y la producción y el den al final, ¿cierto? Pero él tampoco puede solucionar nada. Y dice, pero el don, o sea, la figura del que ha de venir, o sea, Jesús, con el don no fue como con la transgresión, entiéndase, con Jesús no fue como con Adán, porque si por la transgresión de Adán, que fue uno, murieron todos, o no fue así, por cuanto todos ¿qué? Pecaron y fueron destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios, porque Adán ¿qué? Pecó. Entonces ese Adán, que por su transgresión trasladó la consecuencia del pecado, que es la muerte, a toda la humanidad, eso fue lo que ocurrió con la primera creación, que es Adán. Pero con el don, o sea que en Jesucristo no sucede así, porque dice así, dice de esta manera, espera y verá. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, ¿qué? Jesucristo. Mire lo que está queriendo decir. Por la transgresión de la primera creación, que es Adán, entró la muerte. ¿Por un solo qué? Y además por un solo qué? Pecado. Muy bien. Pero ahora viene y la humanidad se cogió una carrera irreversible de pecar. Pecar es una multitud de pecados y pecadores. Y de pronto aparece Jesús. Y por esa multitud de pecados y pecadores, ahora en vez de venir la muerte, Él paga y al ser sepultado y resucita, le da vida a todos los hombres y mujeres que crean en Él. ¿Aló? Mire pues, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios, por la gracia de un hombre llamado ¿cómo? Jesucristo. Entonces, esta es la solución, diga conmigo, esta es la solución. El asunto no es la terapia, el asunto no es la cárcel, el asunto es que esa humanidad nos sirve. Y eso es lo que nos ha pasado en el primer nacimiento, que hemos querido enderezar lo que no tiene enderezadero, que hemos querido reformar lo que no tiene reformadero, que hemos querido sanar lo que no tiene sanación. Lo único que esa vieja creación tiene que hacer para ser libre de ella es ¿qué? Morir. Diga conmigo, morir. Es matarla, hay que cambiar todo, completamente todo. Diga conmigo, Dios no hace remiendos. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Mire cómo es de fácil ahora. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación.
Y dice la Escritura, se vuelve más hermosa. Pues si por la transgresión de uno solo reinó, ¿qué? Porque la paga del pecado, ¿cuál es? La muerte. Y nosotros éramos dignos de muerte porque habíamos nacido bajo pecado y cometíamos ¿qué? Pecados. Todos estábamos destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. Pues si por la transgresión de uno solo, Adán, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. En vida, cuando entiéndase aquí, resurrección, porque Adán se quedó muerto, Adán no resucitó. Jesús muere y además ¿qué? Y además ¿qué? El poder de Dios lo resucita. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo. ¿Quién? ¿Quién reinará? Jesucristo. Ahora, si yo creo en Jesús, en todo eso que le acabo de decir, muero a aquella vieja naturaleza, porque para entrar a disfrutar de este pase nuevo que se llama el nuevo nacimiento, primero tengo que morir a la ¿qué? A la otra, porque carne y sangre no heredarán la gloria de Dios. ¿Me está siguiendo, amigo? Perdón, les suplico que me sean sinceros. No se vale mentirnos. Me estoy haciendo entender. Esto es vital. Créame, este capítulo 5 soluciona todo, todo. Ojalá uno hubiera nacido de nuevo al segundo mes de haber nacido la primera vez. Y entonces hubiéramos podido empezar a caminar en nuestra nueva vida de resurrección. Entonces no tenemos que vivir una vida de esquizofrénicos. Escuche, es el que tiene 2 personas en su cabeza, algunos hasta 4. Y resulta que yo con Hernán le aparento algo, pero por dentro soy ¿qué? Otra, pero yo no me puedo sincerar con él, porque si él se da cuenta de cómo soy yo, se va a ¿qué? A decepcionar, además me va a ¿qué? A criticar, y además me va a ¿qué? A sancionar, y me saca el llavero, entonces yo no puedo, y a la vez él es así conmigo. Entonces somos una cantidad de bipolares ahí caminando juntos. Sí. Y entonces pasa esa muchacha 90, 60, 90 con una bata larga, y usted la vio, le vio hasta el ombligo en la mente, y usted pone cara como si estuvieran orando en lenguas, porque no le puede decir qué ombligo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque eso no está bien. Además yo sé que eso no está bien, y me siento mal, terriblemente mal. ¿Cómo se sentirá entonces usted mal? Y andamos así todos. Terrible, horrible, asombroso, ¿o no? Aló, amigos. Entonces Pablo nos dice, en Cristo podemos ser llamados a la libertad. Diga conmigo, libertad. Después hablamos de eso. Ahí les voy dejando. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Pablo ya supone que usted y yo, viniendo en el capítulo 5, sabemos por qué dice justicia, sabemos por qué dice gracia, sabemos por qué dice abundante, sabemos por qué dice Jesucristo, sabemos que esta vida es la resurrección, sabemos que esta muerte es la de la cruz, y sabemos que la transgresión es la de aquel, ¿cierto? Entonces, si no, para eso están Álvaro está grabando todo esto. Si usted se mete al web de él, entonces él le manda el link y usted puede oír todas las otras desde Romanos 1, y eso se vuelve maravilloso. Diga conmigo, maravilloso, porque nadie nos había explicado la cosa así. Nosotros habíamos partido de el padre del psicoanálisis. ¿Quién es el padre del psicoanálisis? Sigmundo, ¿cierto? Sigmundo. Y él estaba peor, porque él trató de explicar la cosa. De verdad que los libros le quedaron muy bonitos y el trato, pero llega un punto en que no puede. Él mismo está sujeto a la cosa, pero no sabe. Y el asunto acá es que Pablo dice, no. Pablo dice, vea, yo he ido ya a todo. He ido hasta la religión. Allá me exorcizaron, allá me hicieron sanidad interior, allá me echaron agua de berenjena, allá me circuncidaron también, allá todas esas cosas. Pero nada, yo por dentro igual, sí me puse una cosa como para que la gente supiera que, pero resulta que en el capítulo 2, Dios me dice que quién soy yo que juzgo a los demás y hago lo que ellos dicen, lo que ellos hacen. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, entonces, vamos al punto. Entonces se casaron, ¿cierto? Es que esta familia es terrible, se casaron. Y tuvieron niños,
Ellos se casaron. Eso no fue pues que Francisco vio la norma, o sí, no. Entonces, todavía no. Entonces, y de pronto las niñas empezaron a crecer y a florecer, tan lindas las niñas. Y es solo un ejemplo, es una hipótesis. Y de pronto ellas empezaron también como a tener esas conductas como raras por haber nacido bajo pecado, aunque ellos tuvieron todo en su santo matrimonio, pero es que resulta que ellos vienen del linaje de Adán en el primer nacimiento, por lo tanto nacieron bajo ¿qué? Y entonces de ahí para los nietos, los bisnietos y todo, etcétera. Todo asesino es el nieto o el bisnieto de alguien, de una persona buena, que también, solo que él se especializó en otra cosa. Y dice la Biblia, entonces, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Avanzo. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, entiéndase la humanidad, de la misma manera, por la justicia de uno, Cristo Jesús, vino a todos los hombres, ¿la qué? ¿La qué? En aras. ¿Qué es la justificación? Viene de justicia. ¿Qué es la justicia? No nos imaginemos religiosamente, porque venimos todos de la tradición o de la tradición evangélica, que es peor, y es castigar. No, la justicia es en que Dios inicia la reconciliación al enviar a Jesús, la consuma en Jesús al ir a la cruz y morir, sigue en la sepultura y lo tremendo y glorioso es la resurrección. Por eso a Jesús se le dice el autor y el qué, y el consumador de qué, de la fe. ¿Para conseguir licuadora? No. ¿Para qué? Para creer en la reconciliación que ha habido entre Dios y los hombres, que solo la pudo haber hecho Él, porque nosotros no éramos capaces. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de ¿qué? De vida, de resurrección. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos obedecedores. De eso, dígales de lado, de eso se trata. Y avanza diciendo, pero la ley, el asunto de la ley, ¿para qué es la ley? Si ya vimos que la transgresión original fue allá, por eso le llama el pecado ¿qué? ¿El pecado qué? Original, ¿sí o no? Ahora, la ley viene en Moisés. Mire que ahí, a ese punto, perdónenme que hable así con ustedes, ahí fue donde yo me empecé a entender a mí mismo. Dije, con razón yo soy así, ¿sí o no? ¿A usted no le ha pasado que uno mismo no se entiende y anda con otros que tampoco se entienden? Entonces nos toca poner cara como de que no entendemos. Que no es como cuando uno está en clase, no sé si a usted le pasaba, a mí sobre todo en álgebra me pasaba, yo ponía una cara, la maestra decía, qué tipo tan inteligente, y yo por dentro pensando, ¿qué es esto tan horrible? Pero eso sí, ponía una cara como de que sabía, a tal punto que casi nunca me preguntaban, ¿sí o no? Entonces, entre menos le preguntan, y se encuentra en un versículo de Proverbios que dice, hasta el necio cuando calla parece sabio. Entonces algunos pasamos esta vida cristiana calladitos y agachaditos, hasta que nos... Bien, ¿para qué la ley? Entonces la ley viene para mostrarme que no me entiendo. Y dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. No era que no había, para mostrarlo. Mas cuando el pecado abundó, cuando me di cuenta de que todo eso era pecado, que todo eso que yo hacía era pecado, lo que pasa es que nadie me lo sancionaba, sobreabundó la gracia, porque a raíz de tantos pecados, entonces dije, necesito ser justificado, pero yo no soy capaz. Y a causa de eso, entonces, Gálatas capítulo 4, versículo 4 dice que en su tiempo Dios envía a su Hijo. Diga conmigo, todo tiene su tiempo. Usted dirá, ¿y yo por qué no había entendido eso antes? Porque era hoy. Dice, sobreabundó toda la plática que no hubiéramos ahorrado, ¿cierto? Entonces va uno, empieza uno, ya no es que hay un congreso donde hay un señor que lo unge a uno y queda uno santo de una vez. Y uno vaya y se para, pagó la entrada. A propósito, todo esto es gratis, porque de lo que gratis recibimos, de gratis ¿qué? Debemos dar. Entonces nos llevamos de una cantidad de cursos que se cobran,
de congresos que se cobran, con folletos que se cobran, con CDs que se cobran, con casetes que se cobran, y gente que va a pagar porque quiere como una píldora, y resulta que uno es de píldoras. Entonces uno va a que el que ojalá haya nacido de nuevo imponga sobre uno las manos, a ver como si uno fuera corte. Entonces uno le dice de los apóstoles 12, dice que lengua, si uno busca la lengua y nada, solo ve la de uno, terrible, ponzoñosa. Y mientras están orando por ti, uno por dentro pensando, ¿será que me tiro al suelo? ¿Y si no me caigo? ¿Y si me caigo? ¿Y si me roban la billetera? ¿O si le robo la billetera? No, qué cosa tan terrible. Pero no, hasta el siguiente congreso. Y entonces no, hay un retiro de parejas. Vamos para allá, mi amor, a ver si allá sí. Y viene uno más cargado, y uno no entiende por qué. Y entonces, ¿qué? Y mira, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia. ¿Para qué? Perdón, ¿para qué? Vida eterna. Estaba yo en mi oficina, antier, espiritualmente haciendo el crucigrama. Llegó una señora que oye de Dios y se me sentó ahí. Y me empezó a hablar, como habla todo ser humano, de la situación, cómo está difícil lo de la propiedad raíz, que cómo la gente se roba las comisiones a las otras, que prometen ir a una cita y no van, y que además el esposo también tiene, que es un buen hombre también, porque le está yendo así, Yo, créame que hice como en la clase de álgebra. O sea, cuando yo estoy hablando con usted y esté así como mirándolo, no le estoy parando bola, ¿cierto? Entonces... Al final acabó. ¿Y qué le parece a usted, pastor? Yo, ¿es normal? Sí, porque ahí dice tribulación, paciencia, esperanza en medio de las pruebas, ¿cierto? Y además no me has hablado sino del cajón para acá. O sea, yo te puedo aprovechar 5 minutos que tengo antes de que porque este pelo me está estorbando mucho, ¿cierto? Me van a mutilar. Si quiere hablamos de la resurrección. Hablamos del lago de fuego de azufre, hablamos de la Nueva Jerusalén, hablamos de los jinetes del Apocalipsis, hablamos de la Nueva Jerusalén y sus medidas, cuáles son las habitaciones, dónde van, por qué, etcétera, etcétera. ¡Buah! Se fue. ¿Sí me hago entender? La mejor forma de uno espantar a un nacido una sola vez es hablarle de cosas de la segunda vez. Porque si Dios quiere que nazca ese día... a propósito, usted y yo somos parteras. Mira, dígale, parteras. Los que hemos nacido por segunda vez, andamos por ahí viendo a ver cómo van a ser paridos los que han sido solo una vez paridos. Y como aquella cifra y fua que esperaban los hijos de los hebreos y de las hebreas y los recibían. Ellas no las tenían, ellas no las gestaban, ellos las recibían. Usted y yo somos como parteras que andamos por ahí. Entonces Dios, cada vez que decide que alguien nace de nuevo, llama a la partera Gabriel. Entonces Gabriel debe estar preparado con todos los oficios de partera para poderle explicar todas las cosas del reino, porque imagínense de donde a uno lo vaya a recibir una partera que no sepa partear. Terrible, ¿no? Se le cae al piso, en vez de cortar el cordón umbilical le corta un pie. No. Y así vemos una cantidad de creyentes en las congregaciones que ni mu de lo que es el reino de Dios y su justicia. Y entonces se nos sienta alguien hablándonos de cosas terrenales y arrancamos terrenal y le añadimos capítulos a la cosa. Y dice, no, sí, ¿cuál? ¿Y la mesa de negociación? ¿Cuál mesa de negociación? Vainas de este, ¿qué? Mundo. Póngase en pie y vamos a orar. Ese era el quid del asunto. Hay una vieja creación, no la llamemos así, llamemos la primera creación caída y vieja, y hay una nueva creación, la vieja creación, la antigua creación en Adán, caída, porque él pecó y todos, ¿qué? Heredamos el problema de la muerte, y nacimos bajo pecado y cometimos pecados. Entonces para eso no hay solución. Diga conmigo, no hay solución. Es decir, entonces nos metemos a cursos, voy a mejorar, voy a dejar de fumar, Sí, y supero ese, pero entonces lo reemplazo por comida. Y qué lidia pues con lo de los postres, y dele. Siempre la carne encontrará un ladito para quedarse ahí. Entonces, lo mejor que dice Dios con la carne, hay que matarla, y para eso necesita una nueva creación en Cristo. Y esta es la que vamos a hablar
a partir del capítulo 6, si Dios quiere. Usted no tiene que esperar hasta el próximo viernes. Hasta le puede quedar mejor preparado el plato que a mí. Simplemente soy alguien como tú, con el privilegio y la misericordia de parte de Dios de haber nacido por segunda vez, y ahí ando, en este camino de lo de la libertad. En Cristo Jesús, no de libertinaje, sino de lo de la libertad. Porque la Biblia, miren qué tan tremendo esto. ¿Y conoceréis qué? La verdad. ¿Y la verdad qué? ¿Cuál verdad? La del reino. ¿Cuál verdad? No es que yo te voy a contar la verdad. Un chisme que armé sobre vos y te lo cuento desde que me lo craneé. ¿Y dónde va? Esa no es la verdad. Eso fue un pecado que yo cometí contra él. La verdad es conocer a Cristo, y al conocer a Cristo, la verdad de Cristo me hace ¿qué? Libre. Y conoceré la verdad. ¿Y la verdad qué? Porque Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy ¿qué? La verdad. ¿Y soy qué? No hay más. Tan fácil y gratis. Gratis, no porque no valga, sino porque no teníamos con qué pagar. Entonces, por todo curso que te cobren, es barato y no arregla nada, porque todo lo que uno pueda cobrar, lo puede pagar. En cambio, la impagable, que era esta, el Señor Jesús dijo, esto es tan caro, esta gente no es capaz, se las tengo que regalar, no porque sea barata, sino porque era impagable. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Entonces, cuando uno lo entiende, y hasta que no lo ve, no lo qué, no lo ve. Ore conmigo y diga, Señor, gracias. Por fin entiendo que no me entiendo. Pero ahora que me entiendo, entiendo que tú me entiendes. Y siendo tu enemigo, viniste y me hiciste tu amigo. Sin amarte, tú me amaste primero. Y estando muerto, me diste vida de resurrección. Y siendo criatura caída, ahora soy hijo, miembro de la familia de Dios, hermano de Jesucristo, que es mi Dios, es mi creador, es mi salvador, pero también es mi hermano. Y si es mi hermano, soy coheredero de todo lo que tú en él nos has dado, no solo en esta vida, sino también en la venidera, en la eterna. Escuche bien, amigo y amiga, hemos sido llamados a vida eterna. No se deje embolatar por las leves tribulaciones momentáneas. El asunto es de nacer una vez y nacer dos veces, y habiendo nacido dos veces, morimos a la primera vez y somos nueva creación. No se pierda la próxima, o por lo menos léala en casa. Les bendigo en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén.